que es chulear de tus propias acciones reprobables para obtener un beneficio, existía, por ejemplo, en el instituto. Y sin embargo, hoy esto se hace al público. O sea, tácticas de adolescente para ser popular se han llevado, sin embargo, a las masas. Si tú quieres presumir de tus maldades, es que eres un poco mala persona. Quizás ahora lo transgresor sea ser buena persona. Cuando dicen la ultraderecha es el nuevo punk, de ninguna manera. O sea, no me jodas. Hay gente que dice, no, es que es el nuevo punk. A ver, el nuevo punk, puede haber punks de derechas, pero no puede haber un punk ultramillonario. Elon Musk no es un punk. Elon Musk es un sinvergüenza. Claro, ¿no? Se supone que estos movimientos siempre han sido de abajo arriba, no de arriba abajo. Si es que en el libro cuento que desacato es la falta del respeto debido a los poderosos, claro. No la falta de respeto debido a los de abajo. Eso es humillación, eso es humillación. A los poderosos. De oro goteando con el ritmo a mi canción. El amor pasa de largo y la fortuna. Hola, esto es El Disfraz de Polifemo. Que la mano me leyó, que arecillo aparezco con diamantes en los dedos. Un disfraz de Polifemo y un tambor. Vivimos un momento curioso. Durante mucho tiempo, al menos en apariencia, la gente intentaba parecer buena, o al menos no parecer mala. Había cierta necesidad de guardar las formas, de justificar lo injustificable, de disfrazar según qué comportamientos. Pero algo ha cambiado. Hoy, en determinados contextos, no solo no se oculta lo reprobable, sino que se exhibe, se presume, se convierte incluso en marca personal, en estrategia política, en herramienta comercial. Hay quien insulta y gana seguidores. Hay quien miente y gana votos. Hay incluso quien se comporta como un auténtico miserable y eso le da prestigio. Y eso, pues claro, desconcierta, o al menos a algunos nos desconcierta. Porque rompe una intuición bastante básica, que es la de que el hacer el mal debería tener un coste. Pero, ¿y si no lo tiene? ¿Y si incluso tiene premio? Para hablar de todo esto, hoy tenemos con nosotros a alguien que ha puesto nombre, o al menos le ha puesto forma a este fenómeno. Mauro Entrialgo es viñetista, humorista y ensayista. Y en su libro Malismo define este concepto como el mecanismo propagandístico que consiste en la ostentación pública de acciones o deseos tradicionalmente reprobables con la finalidad de conseguir un beneficio social, electoral o comercial. Puede que no inventara la palabra, pero desde luego la ha convertido en algo, decía, que una vez que lo ves, ya no puedes dejar de verla. Mauro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, ¿cómo estamos? Pues si te parece, vamos a comenzar por el principio, que sería, como he adelantado un poquito en la presentación, si podemos confirmar el término malismo como un neologismo propio o bien como una palabra que ya existía y a la que tú le has dado forma y contenido. Se me ha caído el libro, es bastante alegórico que tenemos y se caiga. Pues no lo sé, yo lo empecé a utilizar con esta definición y a partir de ahí se ha utilizado muchísimo. Que alguna vez se hubiera usado con otro significado, pues es posible, porque es muy fácil de usar. Existía buenismo, pues malismo. Lo que pasa es que sí, yo le di esta definición que acabas de leer, que es bastante contemporánea y que cuando, tal y como has dicho antes, cuando te das cuenta lo que es,
que es chulear de tus propias acciones reprobables para obtener un beneficio, te das cuenta que nos invade por todos los sitios, que no es una cosa que solo veamos en política o en publicidad, sino que lo vemos por todos los lados. Lo vemos en los nombres de locales comerciales, lo vemos en todos los sitios. Y esta actitud existía antes, sí que existía, pero en escenarios limitados. Es decir, chulear de ser malote existía, por ejemplo, en el instituto, que te decía un amigo, yo robo más discos en galerías preciados que tú, por ejemplo, ¿no? Y ese tío que te decía eso era popular en una escala pequeña dentro del instituto. Lo que pasa que eso no se lo decía ni al jefe de estudios del instituto ni a sus padres, porque presumías de malo en un pequeño escenario. Y sin embargo, hoy esto se hace al público. O sea, tácticas de adolescente para ser popular se han llevado, sin embargo, a las masas, ¿no? Yeah. Pero lo que yo te preguntaba, que es el neologismo en sí, ¿no te gusta a ti que se hubiera utilizado antes, al menos con este sentido? Es decir, ¿podemos decir así abiertamente que tú creaste ese neologismo? Sí, sí. Oye, pues mira, orgulloso, ¿no? Yo creo que es la primera vez que hablo con alguien que ha creado un neologismo que además ha trascendido y que tiene esa repercusión. Así que, oye, mira... Lo que siempre pasa también con las palabras, bueno, con todo lo que se crea, los personajes también, ¿no? Que al final pertenecen al público. Entonces, tú le das un significado y luego vete a saber con qué significado se usan. Porque claro, sí que he visto que hay gente que le llama... Por eso hay muchas veces que me dicen, ¿por qué lo llaman malismo? Se podría llamar hijoputismo, ¿no? Porque son gente chunga. Y digo, es que no es distinto. O sea, tal y como lo he concebido yo, hacer cosas malas es una cosa, y presumir de tus maldades y además con una finalidad es a lo que he llamado malismo. Que en muchas ocasiones... ni siquiera... Puede ser que la persona que chulea de maldades ni siquiera sea mala. O sea, ni siquiera sea verdad que haya cometido las tropelías que dice. Volviendo al ejemplo del instituto, cuando existía eso, había el típico chaval que decía, pues yo he matado una cucaracha, y el otro decía, pues yo he matado un gato. Pues igual el que había matado al gato no era verdad que lo hubiera matado, no era tan cabroncete. Lo que pasa es que le daba rédito chulear de eso, ¿no? Le daba relevancia y hacía que en el colegio fuera muy popular. Decía que leyendo el libro me ha pasado algo que, viendo alguna otra entrevista que te han hecho, me he dado cuenta de que no he sido la única persona a la que le ha ocurrido, que es que he tardado más de lo que yo pensaba en leer el libro, y eso que es cortito, porque, dicho así llanamente, me encabronaba malamente cuando me ponía a leer. Y tenía que parar porque me subía la tensión. Claro, yo suelo leer al acostarme, no, leo cuando puedo, pero sobre todo siempre antes de dormir. Y claro, para coger el sueño, no, digamos que no era lo mejor el que te subiera la tensión. Y he visto que le ha pasado a más gente. ¿Te esperabas un efecto así? Pues es que me dicen las dos cosas. O sea, me dicen eso y lo contrario. Me dice gente... exactamente lo que tú me has dicho, que se cabrean y que acaban con ansiedad al acabar de leer el libro. Pero luego hay otra gente que me dice que se ha reído muchísimo y que dice, joder, qué bien me lo he pasado. Y en realidad no es ni una cosa ni otra. La verdad es que cuento cosas que son bastante chungas, muchas de ellas que hemos conocido, pero que como las noticias hoy en día duran 3 días y pasamos a la siguiente, pues hemos olvidado. Pero todos los hechos que cuento, acumulados uno tras otro, pues sí que es verdad que dan esa sensación que tú dices, y por eso he procurado, bueno, por eso, y porque me dedico al humor de toda la vida y no sé contar las cosas de otra manera, pero he procurado aligerarlo un poco con una forma humorística, pero de comunicación, pero subyace... Claro, las cosas que cuento que son muy chungas, ¿no? Y claro, que una cosa quizás no tiene que ver con la otra. Una cosa es el fondo y otra cosa es la forma. Es decir, tú eres humorista, sí, lo cuentas con sentido del humor, pero no estás dejando de contar una barbaridad. La barbaridad, al fin y al cabo, dices, ¿será posible? ¿Será posible? Y aunque casi todas las conocemos, pero claro, muchas las hemos olvidado, medio las hemos olvidado, y tú las pones una detrás de otra a continuación y lo refrescas en la mente y dices, me cago en... De hecho, a veces hay gente que dice, joder, esto pasó, sí, yo me acuerdo, pero ¿qué pasó con este youtuber que
que yo qué sé, que jodía a gente que vivía en la calle. Pero sí que me acuerdo que esto pasara, pero se te ha olvidado, y esas actitudes han ido a mucho más, ¿no? Has apuntado antes el tema de la intención, es decir, que hasta qué punto es calculado ese malismo, o hasta qué punto es un que se jodan, y a posteriori, una vez lanzado el que se jodan, te das cuenta y dices, oye, pues esto resulta que me está viniendo bien y funciona. Sí, de hecho, en el principio del libro comento 2 hechos que pasaron con una diferencia de 10 años, y cómo lo que al principio... Bueno, comento el ejemplo, ahora que has dicho que se jodan, de Andrea Levy en el Congreso diciendo que se jodan, que le había salido, no era algo voluntario, le salió cuando estaban haciendo la mayor de los recortes a las prestaciones por desempleo, ella dijo que se jodan. Y claro, no, sus asesores de comunicación no le dijeron, cuando digan eso, tú di que se jodan. Pero sí que se dieron cuenta que no le vino mal. Se hizo conocida, salió en todos los periódicos, muchas veces insultándole y reprobando lo que había dicho, pero finalmente la balanza final es que se hizo conocida y llegó a más. Sus compañeros de partido hasta le regalaron un premio por decir las cosas como se piensan y no sé qué. Y luego paso a 10 años después, cuando Begoña Villacís, trabajando en el Ayuntamiento de Madrid, se fue a derribar unas chabolas y se llevó a su equipo de comunicación. O sea, fue vestida de moda y se llevó a buenos fotógrafos para que le hicieran fotos cometiendo esa maldad. Y yo digo que ni en tiempos de Franco, o sea, en todos los regímenes, cuando las construcciones ilegales precarias, llega un momento que hay que quitarlas, pero los poderes no suelen presumir de dejar a la gente sin hogar. De lo que presumían en el nodo de Franco, después de haber jodido las chabolas a mucha gente, era de que luego les entregaban una casa a unos, si se la entregaban a alguno. Sin embargo, en este momento o sea, 10 años después de lo de Andrea Fabra, ya en el caso de Villacís ya se ve que es completamente planeado. Porque las cámaras, o sea, ella lleva sus propios fotógrafos, pero una vez distribuidas esas imágenes, le entrevistan en muchas más medios de comunicación y llama la atención y llega a lo que quiere, a lo que quería en ese momento. Lo que quería en ese momento era no quedar, se estaban acercando las elecciones y quería destacar por encima del partido con el que estaba compartiendo gobierno en el Ayuntamiento de Madrid, que era el PP, y ella era de Ciudadanos. Y conseguir... Luego le salió regular, pero esa acción en concreto consiguió llegar a todos los sitios. Entonces yo ahí ya veo el punto clave cuando la intención está perfectamente clara, que es malismo. Entonces, sí, yo la lo que cuestión es que... ahora lo llamo protomalismo. Porque protomalismo. Vale. Podía funcionar, pero todavía no eran conscientes de que existía ese mecanismo, ¿no? Vale. Entonces, has puesto sobre la mesa el hecho de que sea intencionado y a cara descubierta. ¿En qué se diferencia eso de ser mala persona de toda la vida? Bueno, tiene que ver. Si tú quieres presumir de tus maldades, es que eres un poco mala persona. Pero yo creo que el que pone a su bar el sinvergüenza, o el canalla, o el bandolero, pone esos nombres malistas a sus bares no porque sea mala persona, sino porque está de moda chulear de ser un poco cabronazo y canallita. Y entonces eso les mola. O sea, la popularización del término canalla es una barbaridad. O sea, canalla es una persona súper chunga. Claro, pero le ponen el diminutivo que así como que ya cuadra perfecto, ¿no? Canallita. Canallita. Hombre, muy buena persona no eres si chuleas de ser mala. Pero muchas veces son pringadetes los que con la mala fama que ha pillado ser buena persona, pues se hacen más malos, ¿no? En algunas de estas presentaciones del libro, me acuerdo una chica que vino, que era profesora de instituto. Vienen muchos profesores que están preocupados por sus adolescentes, estudiantes, ¿no? Y esta venía que decía que
pilló a uno que estaba insultando insultos homófobos a otro en clase y dice, pero si es que este chaval no es malo. Este chaval luego cuando hablo con él directamente se comporta mucho mejor. Pero en la reunión de toda la gente de clase, a él le sale bien, le resulta rentable hacerse pasar por homófobo, ¿no? Le renta, que es como se dice ahora. Correcto. Y entonces, eso me lleva a la siguiente reflexión. ¿El malismo engancha más? Es decir, ¿es más emocional, más espectacular, más dopamínico? Por supuesto, el malismo es solo una de las estrategias de comunicación política y publicitaria dentro de esta nueva tendencia de vender las cosas de forma emocional. Yo siempre digo, los que venden cosas son los publicistas, los que venden ideas son los políticos, y notamos que cada vez se recurre menos al discurso razonado y más a las emociones. Y dentro de esto de recurrir a las emociones existen distintos mecanismos, como por ejemplo el bulo y otro claramente es el malismo, ¿no? Estaba pensando ahora que, por ejemplo, los anuncios de televisión, yo suelo ver poco porque cuando veo algo audiovisual veo plataformas y tal. Pero de cuando yo era chaval había muchos tipos de anuncios. Había el anuncio pretendidamente científico, que salía un tío que te decía, este detergente lava mejor porque tiene tales contenidos. Había el anuncio humorístico y había el anuncio de guay. Ahora solo hay, bueno, y había muchos más tipos de anuncios. Y ahora solo hay dos. La publicidad es y las dos recurren a las emociones, por supuesto. Esto es guay, es decir, un coche que se oiga una música, me coche y tal, o el perfume, todo imágenes, fundidos, vibraciones, o la broma a poder ser malista, ¿no? En el que alguien queda por encima de alguien, ¿no? Pues me recuerda otro anuncio que era de algo de cosmética, el porque yo lo valgo, que tiene un punto más bien egoísta, pero creo que hay una conexión ahí al final, ¿no? Es decir, porque yo lo valgo y un poco lo que viene a continuación es y me importa una leche lo demás. Sí, pero claro, pero ahí todavía era suave, ¿no? En las distintas charlas sobre el libro había gente que me contaba eso, porque yo lo hago me suena remotamente, no me acuerdo muy bien, pero había más gente que me sacaba anuncios y recuerdo que ya en los años 80 había un perfume que se llamaba Egoísta, que no lo menciono en el libro, pero era Egoísta, y salía un tío por la calle como todo orgulloso y salían tías a los balcones a decirle Egoísta. Y él iba todo contento de ser egoísta, ¿no? O sea, eso ya era bastante uso del malismo. Lo que pasa es que llamaba la atención porque en su época era raro. Ahora es que vivimos, o sea, sales a la calle, los bares se llaman así, pones la televisión y sale un político desahuciando a gente, orgulloso de que se vayan a la mierda, lees en el periódico... Incluso el día de Navidad, si hace falta. Sí, por ejemplo, eso es. O sea, es continuo. O sea, es muy difícil estar un día en el que no veas que alguien nos ha intentado vender algo a base de presumir de las maldades que ha cometido, ¿no? O que ha cometido otros, que también hay gente que aplaude las maldades de otros, ¿no? Para resultar supuestamente irreverente y transgresor, pero hay mucha gente que no se da cuenta. Todos estos programas que se llaman, todos estos podcasts, la disidencia o movidas así, pero no se dan cuenta que son mainstream. El mainstream ahora mismo es insultar a los demás. Claro. De hecho, en la última de Superman llegan a decir una cosa que pasa ahí como desapercibida, pero Superman hay un momento que dice, quizás ahora lo transgresor sea ser buena persona.
porque está viendo que sus compañeros de equipo son unos cabronazos y dicen, ¿en qué nos distinguen los superhéroes de los supervillanos si los superhéroes estamos también cometiendo maldades y presumiendo de ello, ¿no? Pues has puesto varias cosas sobre la mesa. Has mencionado el buenismo. ¿Cuándo el buenismo pasó a convertirse en un insulto? El buenismo es una creación, es una creación de think tanks americanos con objeto de desprestigiar toda aquella intención de gentes y políticas para ayudar a los demás. Partieron de una definición de buenismo que era que aquella persona que con intenciones buenas complica problemas en vez de arreglarlos, pero luego se fue extendiendo a cualquier acción que sea empática con los demás. O sea, porque si me dices, no, empezaron encontrando, pues yo qué sé, gastos que se habían utilizado para intentar ayudar a alguien y que se habían utilizado de manera chunga o que no habían tenido el efecto que se necesitaba. Pero luego, poco a poco, se empezó a llamar buenista con estas ganas de insultar a toda persona que haya hecho o que pretenda hacer algo bueno, ¿no? Que dices, es que prefiero ser buenista que malista. Sí, es que eso parece obvio, pero... Como está tan de moda ser egoísta, resulta que buenista es cualquiera que no intenta tener un beneficio directo de acciones, que puedes hacer muchas acciones porque te interesa ayudar a los demás. ¿Es reversible el proceso? ¿O ya hemos cruzado una barrera que ya no hay forma de cruzarla? No, yo creo que la gente intenta... O sea, lo del malismo, como todo, es una moda. O esa es una percepción optimista. Y Vale. todas las modas funcionan por destacarse de los demás. Es decir, que si hay pocos que sois malistas, pues destacas. Pero en el momento que llega a la cumbre y es un mainstream absoluto, que estamos en ese punto... Ya, si todos somos malistas, nadie es malista. Claro, empieza a ser lo transgresor, lo que te digo de Superman, de ser buena persona, porque si nadie chulea de buena persona, vuelve a estar de moda al otro. Ese es una visión optimista y que yo empiezo a detectar ligeramente, porque yo ya veo a gente que presume, que dice que soy buenista. Pues sí, ¿qué pasa? Ya nadie se avergüenza, bueno, ya nadie sí que se avergüenza mucha gente, pero que ya no todo el mundo se avergüenza de que le llamen buenista. Prefiero ser buenista que malista, ¿no? Y eso es, ya hay pequeños datos. Lo de los nombres de los locales comerciales, por ejemplo, empieza a variar, porque ya la gente se ríe. O sea, ya empieza a ser cutre que unos pijos abran un bar y se llame Los Cuatro Canallas. Dices, pero ya están aquí estos mierdas otra vez. O Los Gamberretes. Y se nota cierta saturación de la moda. Esa es la visión optimista. La visión pesimista es que esto no revierta y que ahora que ya ha llegado de manera tremenda a la geopolítica, pues que acabemos destruyéndonos mutuamente y escenario Mad Max y todos persiguiéndonos con camiones, matando al de al lado por la gasolina o el agua, ¿no? Entonces, ¿es posible que haya gente que defienda a Trump y a Netanyahu por mera pose? Porque claro, aquí hablamos ya de muertos, hablamos de gente que muere, ya hablamos, ya para una pose me parece bastante bestia, ¿no? Sí, pero es que no hay más explicaciones para que alguien pueda defender a Netanyahu o a Trump desde otro punto. Dices, ¿por qué los defienden? Hay gente que sí, que puede tener intereses económicos, hay dirigentes europeos que pueden estar siendo chantajeados porque tenga el Mossad informaciones de ellos, pero alguien de la calle que te defienda a las matanzas de Israel es una posición identitaria. Yo me identifico con estos y estos son los míos para siempre,
aunque cometan las barbaridades que Como el sean, ¿no? fútbol. Sí, y volvemos a lo de que la política ha sido sustituida por las emociones, ¿no? Y el Sí. fútbol siempre fue emociones porque me dices, hay unos tíos jugando y otros ahí. ¿Por qué te identificas más con unos que con otros de Sí. esa manera tan salvaje de que puedes llorar? Bueno, pues como es un juego, pues se permite, pero cuando ya en el juego hay asesinatos en masa, pues la cosa empieza a ser más grave, que te identifiques solo por una bandera o por una identidad, ¿no? En el libro mencionas al padre Ángel y la cuestión es, ¿el padre Ángel es buenista o simplemente es alguien haciendo el bien y eso hay a la gente a la que le molesta? Es que no soy capaz de juzgar las intenciones de alguien, ¿no? O sea, porque es como la Agenda 2030, que también la trato en el libro, ¿no? Ujú. Pero tú dices, a ver, el padre Ángel propone estas acciones. ¿Esas acciones son de base buenas? Sí. ¿Ayuda a la gente? Sí. ¿Que luego él tenga otros intereses? Bueno, pues eso ya es un segundo nivel. Igual que el de la Agenda 2030, que dices, no, es que lo han hecho con la intención de... Bueno, pues entonces discutamos las intenciones, pero no discutamos Los hechos. los hechos y los objetivos de desarrollo de la Agenda 2030. No hay ninguno que te puedas oponer a él, siendo una persona humana. Te puedes, teniendo cierta humanidad, quiero decir. Pero eliminar la pobreza, que es una de las cosas que te quería preguntar ahora. Trabajo digno, o sea, te claro. puedes decir que tiene ese concepto de bonista de estas cosas no se van a conseguir y entonces son como una... Cuando una Miss le decían, ¿cuál es tu mayor deseo? Y decían, quiero la paz en el mundo. El mundo. Pues decías, pues es ridículo por ingenuo. Pero no decías, ¿cómo que la paz? Lo que queremos es la guerra. Que hemos llegado a ese extremo, ¿eh? Claro. Cayetana el otro día decía sí a la guerra. Luego se arrepintió, pero dijo sí a la guerra. O sea, ¿cómo puedes llegar a ese extremo? Puedes decir, a ver, dentro de no a la guerra, creo que no sé quién lo está usando con intenciones electoralistas. Pues di lo que quieras. Pero si dices sí a la guerra, estás intentando venderte de una manera que tú crees que es transgresora, porque nadie en su sano juicio dice sí a la guerra, ¿no? Y esta gente que se opone de forma expresa a lo que hemos mencionado como buenismo, ¿no es posible que simplemente sea mala gente y que el buenismo, o mejor dicho, las acciones buenas, si no quieres ponerle ese calificativo de buenismo, las acciones buenas les ponen frente al espejo y demuestran lo que son ellos, que es lo contrario? En este nuevo escenario de que venderse como malo tiene un beneficio, le ha venido estupendamente bien a la gente que ya son malas, porque no han tenido que disimular nada. Con mostrarse Claro, como son. simplemente asomar la cabeza, ¿no? Con decir, si yo soy así, pues ya funciona, ¿no? Pero lo que pasa es que muchas veces este escenario, luego en política, el asunto es más complejo, porque muchos políticos desarrollan acciones malistas. Trump es el ejemplo más salvaje, que ya lo mencionaba en el libro. He de recordar que el libro está escrito antes de que ganara Trump, pero yo lo veía venir absolutamente, ¿no? De que ganara en esta última legislatura. Pero Trump hace una cosa, bueno, lo mezcla con otro tipo de acciones, el bulo continuo, la mentira, el insulto. Bueno, el insulto y las amenazas son muy malistas, ¿no? Pero cuando no le funciona algo a un político malista, cuando se ha pasado de frenada de determinada chulería que ha hecho, pueden echarse para atrás y modelar el discurso. Es que no se me entendió bien o no quería decir eso. Y entonces están en ese rifirrafe. No es que vayan y presuman del mal y hay tiramillas. No, a veces pues dice, voy a destruir la civilización, o me he cargado un colegio de niñas, he bombardeado todo Irán. Y luego de repente empieza a ver que hay reacciones y dice, bueno, con el objeto de acabar con el régimen de los ayatolás que persiguen a las mujeres. Y dices, hombre, si te interesasen las mujeres no habrías abandonado Afganistán. Lo que te interesa es invadir sitios. En Groenlandia no están, sí, en Groenlandia no hay... no están tratando mal a las mujeres y también lo quieres conquistar. Tú lo que quieres es robar el petróleo en el mayor número de sitios posibles. Algo que haría Estados Unidos siempre, invadir países
pero ponían disculpas. Se invadían Irak y decía, porque tienen armas de destrucción masiva. Invadían distintos sitios y porque es una dictadura. Invadían las dictaduras que les daba la gana también. Y sin embargo, ahora directamente me interesa Groenlandia porque quiero sus recursos. O me interesa Venezuela. Bueno, con Venezuela, por ejemplo, sí que ha moderado un poco de no, porque quiero este narcorrégimen, y luego de repente deja a los mismos políticos que estaban. Lo que quería era el petróleo, Claro. pero ya cada vez disimulan menos, ¿no? ¿Cuánto de aspiracional tiene esto del malismo? En muchos casos bastante. O sea, en la chavalería es bastante, porque tú dices además, ¿por qué votan gente que no pertenecen a una élite? ¿Por qué votan a millonarios? Que esto se daba en Estados Unidos, pero ahora se empieza a dar aquí. O sea, votar a gente que tiene, no solo que son millonarios, sino que son millonarios cuyas políticas van en contra de los que menos tienen y que crean mayor desigualdad. Pues hay un componente aspiracional, claro, porque la chavalería les han convencido de que van a ser ellos millonarios también. Entonces dicen, como voy a ser millonario, quiero que les vaya bien a los millonarios. Y que es una cosa loca, porque cuanto más votes a millonarios, tus posibilidades de ser millonario Porque más cerradas van a estar las puertas, claro. Van a ser más ínfimas, porque todas las políticas van a ir a que el pobre sea más pobre y el rico sea más rico, ¿no? Claro, y una barrera más difícil de romper. Pero esto de tener como ídolos a Elon Musk o a otros tecnoligarcas es como las ovejas aplaudiendo al lobo, ¿no? Lo que pasa es que la oveja que quiere ser lobo de mayor, pues se cree que aplaudiendo al lobo lo conseguirá, ¿no? Pero no estudian estadística. Es decir, no se han dado cuenta de que a nivel de probabilidad esto es una pirámide y arriba hay 4, y si ya hay 4 a lo mejor cabe 5, que es uno más y vas a ser tú, de verdad. ¿En base a qué? Un libro que desconocen las reglas de la probabilidad. Y ¿hay una línea imaginaria que conecte el Lazarillo de Tormes y Torrente? Sí, claro, hombre, Hombre, es que en España tenemos mucha tradición de lo que se llama la picaresca, que en realidad son gente que hace cabronadas, pero tiene una particularidad la picaresca, que es alguien con pocos medios, alguien pobre, que se aprovecha de los ricos o de los poderosos con objeto de sacar un beneficio personal, obviamente, pero también dan una pequeña lección. Y al que en la picaresca siempre te quedas como, a veces pierde el pobre pícaro, pero cuando gana te sientes como contento de que los poderosos también tengan ciertos enemigos. El problema es, y eso además tiene también una unión con el punk, porque el punk también es eso, irreverencia y romper los protocolos y ir en contra de algunas leyes injustas con el objeto de salir de tu pobre encierro económico o social. Ahora, cuando es el de arriba el que hace esas putadas al de abajo, ni es un pícaro, ni es un punk, ni es estos tecnoligarcas que se visten como de jovencitos y dicen, no, yo soy punk. No, tú no eres punk, tú eres un opresor, lo que pasa es que vas disfrazado ahora de punk. Haces putadas al de abajo, a tus trabajadores, tú lo que eres es un opresor, ¿no? Claro, que en la picaresca digamos que hay crítica social y en el malismo básicamente se celebra a los sinvergüenzas. Lo que pasa es que tiene una unión, porque sí que es cierto que el pícaro muchas veces hace cosas que no podríamos aplaudir como que son buenas, pero existe cierta crítica social. Pero digamos que son disculpables por eso de la crítica social, cosa que el poderoso no es disculpable porque ya es poderoso. ¿Qué mérito tiene hacer el mal siendo poderoso? O sea, irse con la suya siendo el poderoso. Claro, que lo consiga el pobre que no tiene dónde caerse muerto en una pequeña victoria, pues bueno, pues es más empatizable. Por eso cuando dicen la ultraderecha es el nuevo punk, de ninguna manera, o sea... No me jodas. Hay gente que dice, no, es que es el nuevo punk. A ver, el nuevo punk, puede haber punks de derechas, pero no puede haber un punk ultramillonario.
Elon Musk no es un punk. Elon Musk es un sinvergüenza. Claro, ¿no? se supone que estos movimientos siempre han sido de abajo arriba, no de arriba Sí. abajo. Si es que en el libro cuento que desacato es la falta del respeto debido a los poderosos, Claro. no la falta de respeto debido a los de abajo. Eso es humillación, eso es A malos y humillación. los poderosos, eso es. Claro. Entonces, podríamos decir que Torrente, que era el ejemplo que ponía, no sería más bien una caricatura, sino en todo caso costumbrismo. Yo te he de decir que solo he visto la primera de Torrente, ¿eh? Pero intuyo como que vale todo, porque yo ahí creo también que se basa un poco en o sea, es cierto humor malista, porque aprovecha la humillación de cualquiera y desde cualquier lugar para dar más relevancia a su discurso humorístico, con lo que yo creo que hay cierto malismo ahí. Y de hecho, eso de que haya vuelto a hacer una nueva entrega en estos momentos con arrasando. gran éxito, creo, es que está arrasando. ¿Por qué? Pues porque está en un caldo de cultivo malista en el que es bienvenido cualquier insulto Claro. rápido y humillante con ninguna intención social, ¿no? Porque es el pícaro de Fernando Fernán Gómez y sí que hay interés. Ridiculiza sobre todo las acciones de los poderosos. No se mete con el pobre, con el débil, porque es más fácil, ¿no? Le doy incluso la vuelta, ¿no? Incluso si solamente tenemos como referencia la primera, que también es la que vi yo en su día, es posible que la misma película, la misma, simplemente cambiando el momento en el que se visualiza, la lectura cambie, es decir, que en su momento se podía interpretar como crítica y ahora dice, joder, si es que parece costumbrista. Sí. Y también que en su momento nos podía parecer transgresora porque había ciertas acciones que tú considerabas por exageradas, irónicas, pero que ahora hay muchas gamberradas que se lo hemos visto hacer a youtubers. Lo de meterse con gente que vive en la calle o hacer auténticas felonías. Sí, el famoso Caranchoa, ¿no? Caranchoa o este otro que le vendía galletas Oreo rellenas de pasta de dientes o algo así. Pasta de dientes, eso lo ves en la primera de Torrente, algo así, y te hace gracia porque crees que es irónico y que a nadie se le ocurriría esa burrada, pero luego hay gente que lo lleva a la práctica. Entonces ya empieza a ser menos gracioso, ¿no? Claro, ya para una broma, está bien, claro. Que es un poco las razones por las que decidí matar a mi personaje Herminio. Porque algunas cosas que eran irónicas y veo que la gente las está usando en el día a día. Claro. Y luego también porque uno de los mecanismos del humor en el que se basa Herminio Bolaestra, que es la ruptura de protocolos, ya funciona peor. Me explico. En la recepción del embajador están todos muy engominados, engolados y cumpliendo unos protocolos estrictos. Si aparece un borracho y dice 3 o 4 verdades, es gracioso. Y no solo es gracioso, sino que tiene una intención social. Pero si en una sala en la que están todos borrachos vomitando, entra otro gritando, no tiene ninguna gracia y no tiene ningún efecto. Entonces yo me siento ahora mismo como que producir un personaje que se dedica a hacer gamberradas en un mundo que está lleno de gamberradas y de maldades muchísimo más graves que las de un borrachín callejero, hace que se rebaje su nivel de humor para mí, ¿no? Y sobre el malismo en una visión más global, más general, más filosófica, si me apuras, ¿es posible que el problema al final sea más básico y que sea una cuestión lingüística o de semántica, perdón, y ya no tengamos claro lo que es el bien y lo que es el mal, lo que significa el término bien y lo que significa mal? Sí, te puedes meter en esas, pero en realidad todos somos conscientes, es que lo puedes llamar de mil maneras. O sea, si te metes en el rollo filosófico de qué es el bien y qué es el mal, yo lo he simplificado lo de malista para decir acciones en las que uno se beneficia a sí mismo y fastidia a los demás a propósito con el objeto de conseguir un beneficio. Puedes llamar mal, lo puedes llamar como sea, pero aparte que es una idea
un poco idiota, es como de niño pequeño. Los niños pequeños a los 3 años son completamente egoístas, pero luego incluso sabiendo que van a vivir en sociedad, se dan cuenta que la cooperación es más inteligente que el egoísmo, porque entre todos, o sea, hasta te conviene egoísticamente tratar bien a los demás, porque juntos se pueden hacer más cosas que si cada uno vamos a lo suyo. Y eso se llama cooperación o se llama evolución. Lo llames como lo llames, pero el maoísmo es anticomunidad, y hay gente que presume abiertamente de él, claro. O sea, y estos Peter Thiel y todos estos oligarcas, no sé quién, ahora no me acuerdo quién es, pero el que dijo, sí, creo que era este que mataron, Charlie Kirk, ¿no? El que dijo que la palabra que más odiaba en el mundo era empatía. Y dices, sí, fue Charlie Kirk. Y dices, odias la palabra empatía. Y luego crees que la gente le parezca mal que te han matado. Y todo el mundo, pues es que, chico, o sea... ¿Cómo se dice? ¿Justicia poética o cómo? Sí. Luego, es que es justicia poética. Han nombrado el concepto comunidad y me viene a la mente, ¿existiría el maoísmo sin las redes sociales? Es decir, si las redes sociales se quedarían en el bar o es un movimiento que no hay manera de pararlo. Hay mucha gente me suele preguntar cuál es el origen. Yo no lo tengo claro, pero sí que he visto la evolución. O sea, que he visto cómo, porque llevo desde hace mucho tiempo pensando en esto, antes de que me puse a escribir el libro, 10 o 12 años antes ya estaba recogiendo notas que me llaman la atención, desde lo de Andrea Fabra y tal. Yo no sé exactamente cuál es su origen, pero resulta bastante evidente que cuando empezaron los trolls en Internet, en las redes sociales, pero incluso antes, en los chats, en las BBS, de repente nos dimos cuenta que un desconocido tocando los huevos, diciendo cosas incorrectas o cosas que no venían a cuento, desbaratando conversaciones, diciendo barbaridades, conseguía una popularidad tal que era como loco. Muchas veces porque había gente que le apoyaba, pero luego porque la gente que le insultaba o atacaban a un troll conseguían la relevancia de ese propio troll, ¿no? Entonces yo creo que en algún momento dado, políticos y publicistas, yo creo que los publicistas antes, que siempre están más espabilados, aunque luego los políticos son manejados por publicistas y periodistas, ¿no? Se dieron cuenta que este sistema funcionaba. Y entonces se atrevieron a utilizarlo, pero ya no desde el anonimato. Y porque hay políticos que son auténticos trolls. O sea, Trump es un troll, ¿no? Y es posible que el origen fuera ese. Porque es verdad que antes de las redes sociales y de las comunidades gigantescas telemáticas, pues estos efectos no se podían medir de una forma tan evidente, ¿no? Que bueno, que es curioso, la única forma de tocarle las narices a Trump, esto que la gente no sabe todavía si es cierto o no, pero todos estos mensajes que provienen de las embajadas de Irán en distintos puntos del planeta, no sé si has visto eso. Sí. Que le así con un poco de coña, ¿no? Dicen, como este está haciendo... Hombre, si no estuvieran muertos en juego sería... Bueno, también sigue siendo gracioso, pero es una barbaridad. Pero como este está haciendo todo el día un mecanismo de propaganda que consiste en sobrarse con el contrario, nosotros vamos a responder de igual manera, ¿no? Y se han puesto a hacer memes, a montajes, vaciladas. Has puesto sobre la mesa, sin nombrarlo, un concepto que también sacas en el libro, que es el de tolerancia. Que igual que, bueno, normalmente lo conocemos en el mundillo de las drogas o algo así, que cada vez la dosis ha de ser superior para producir el mismo efecto. Y claro, Trump, básicamente, estamos ahí para conseguir impactar al 90% de la población, que es la cuota que pretende. Cada vez la barbaridad tiene que ser más grande, ¿no? Sí, así es. Lo que pasa es que hay un momento que la tolerancia le pasa, por ejemplo, a los alcohólicos. Llega un momento que cada vez necesitas más alcohol para cogerte el mismo pedo, hasta que de repente eres alcohólico y ya te emborrachas con poquísimo. O sea, estamos en este punto de que ya nos da igual todo, porque los ultimátums y las amenazas de Trump ya son tan salvajes que el otro día ya sí dijo que se iba a cargar la civilización persa
y entonces ya todo el mundo se echó las manos a la cabeza, pero dices, ¿qué es lo próximo? Que me voy a cargar el planeta. Entonces ya en los últimos ultimátums ya empieza la gente una pereza del copón, ya nadie le hace caso. Pues ya en ese punto de que no es que necesitamos más dosis, es que ya no hay una dosis mayor para que nos llame la atención, ¿no? ¿Y eso tiene límite? Es decir, ¿hay algo que no sea monetizable? Que digas, no, esto ni ahora ni en el futuro esta línea no se va a pasar. ¿O Pues, crees que llegaremos a todo? Parece que no hay límite, pero volvemos un poco. O sea, el límite que le veo es el que comentábamos antes de al ser una moda. Ese es el único límite que le veo. Que en el momento que deje de ser guay, utilizar el malismo, empezará a no dar beneficios. Y en el momento que empiece a no dar beneficios, se caerá por sí solo. Pero no creo que lo derrumbe sea de que uno se pasó del límite, porque es que pones una línea roja y se la saltan, pones otra y se presume de cualquier cosa. En cuanto al buenismo que comentábamos antes, cuando sí que estaba de moda ser buena gente, por supuesto, había gente que lo utilizaba con finalidades de sacar pasta y también de relevancia. Y veíamos a las grandes marcas que tenían estrategias de por cada tantos galletas que compres plantaremos un árbol. No sé si os habéis dado cuenta que eso ha desaparecido porque se ha insultado tanto a toda la gente que hace cosas buenas que ya están mal vistas las empresas que hacen este tipo de campañas. Ya no había miles, ¿no? O damos €1 para fines sociales por cada 10 que te gastes y tal. Eso ha desaparecido y ahora las empresas mola más que salga ahí el director general diciendo que apoya el genocidio o barbaridades de este tipo, ¿no? Pues igual que se desmontaron estas acciones porque vieron que no les funcionaba, también habrá un momento que empezamos a ver que no funcionará chulear. Yo lo veo un poco, igual soy demasiado optimista, pero lo veo que estamos también en... No, ojalá tengas razón, porque... También en nuestro país es muy... tiene una idiosincrasia muy particular que no representa todo el planeta, pero yo ahora cada vez veo menos en cualquier opción política que alguien apoye a Trump total. Incluso en la ultraderecha, que sí que lo apoyan, intentan no sacar ese tema mucho, porque se empiezan a dar cuenta que no funciona ya tan bien estar con Trump a tope, ¿no? Se me ocurre una versión, iba a decir malista, de esa teoría. Es decir, que tú lo ves como positivo, pero se me acaba de venir a la cabeza una versión negativa de esa idea, que es que simplemente es una cuestión de tiempos, es decir, de pasarse con el acelerador y levantar un poquito. Es decir, seguimos en la escalada, pero de pronto, en algún momento, han acelerado mucho, se han pasado de rosca, reducen un poquitín en espera de que la escalada siga. Sí, es un poco lo que yo llamo lo que te decía que muchas veces en política, que no es solo presumir de ser malo y adelante, sino que modulan. Van para adelante, van para atrás. Lo que pasa es que yo percibo, vete a saber si es cierto, pero sí que percibo cierto cansancio. Dicen que yo te lo quiero comprar, asesinando a las personas que les dé la gana sin ninguna consecuencia de ningún tipo. Y siguen, sí que es verdad que siguen dando una pequeña... disculpa de vez en cuando, ¿no? Pues te dicen, no, es que queremos, yo qué sé, eliminar el terrorismo del mundo, o queremos, pero luego abiertamente ya nadie disimula, me he quedado con el petróleo, es que lo dice, es que Trump te dice, no, ahora Venezuela nos está dando big, beautiful cantidades de petróleo inmensas. Vuelvo a una cosa que hemos mencionado, que es el tema de que es planificado y que muchas veces ellos mismos no se creen el relato. Simplemente lo utilizan para obtener rédito. Y claro, volvemos a lo de la tendencia de si vamos para adelante o vamos para atrás. Al final, bajando a tierra, la cuestión también es un poco de cuánto carrete les demos. Es decir, al final, cada 4 años vamos a votar. Si los ciudadanos en general... Me incluyo porque, pues, para bien o para mal, soy ciudadano, aunque no me identifique con algunas cosas. Si terminamos votando a los malistas, pues la escalada va a seguir, ¿no? O sea, está en nuestra mano también. Al final los ciudadanos decimos, ay, el malismo. Los que nos quejamos del malismo,
Bueno, es que claro, es que creo que está claro los que nos quejamos y los que hacen gala de él. También está claro que la culpa última del gran auge del malismo es los consumidores y los votantes. Porque si no aplaudiéramos esas maldades, la estrategia no funcionaría. No han dicho, no se ha inventado la estrategia y luego, ¡ay, qué bien, nos aplauden! No, es al revés. Al darse cuenta que el ciudadano medio aplaude estas cosas, es por lo que ha surgido la estrategia de cómo convencerle. La religión es otro concepto que mencionas y para mí es muy contradictorio porque yo soy ateo, pero las religiones, todas en general, se supone que son un marco orientado al bien, pero aparece muy, muy vinculado al malismo en el libro. ¿Qué ha pasado ahí? A ver, ¿qué se ha torcido? No, o sea, lo de que se supone que están todas orientadas al bien, no necesariamente, pero ahora mismo el conflicto más grave es dentro de esa idea que teníamos, porque el cristianismo son muchas cosas, pero esa idea que teníamos de jóvenes que el cristianismo católico tenía esa parte de amor y ayudar a los demás, por encima de lo de creer en un Dios, pues se ha desbarrado con el cristianismo neopentecostal, en el cual lo importante eres tú. Y bueno, lo cuento un poco en el libro. O sea, esta idea de que si tú crees más en Dios que los demás, te va a ir mejor a ti, en persona. Con lo que aquel que tiene más dinero es porque es mejor creyente. Con lo que penalizas y satanizas al pobre porque le acusas de no creer suficiente en Dios. Y por otra parte, a todos aquellos caraduras que montan iglesias evangélicas que se están forrando, si se están forrando es que Dios quiere que se forren. Lo cual es incluso anticristiano, aunque ellos se llamen cristianos. Y poco a poco estamos viendo que el conflicto está llegando al mundo del cristianismo, pues lo estamos viendo ahora mismo, por ejemplo, con el Papa. Esto en el libro lo escribí antes sobre este conflicto, pero estamos viendo ahora que el Papa y Trump se llevan a hostias. Porque obviamente, aunque Trump quiera representar a los cristianos, las cosas que dice no son cristianas. Y el Papa se lo recuerda un poco. Pero claro, sí, tiene detrás a los cristianos evangelistas. O sea que... Claro, vi un meme hace unos días que creo que representa bastante bien esto, que decía algo así como, bueno, una frase, ¿cómo estará la cosa para que los de izquierdas estemos del lado del Papa? Ya, sí, en el libro comentó hay un trozo en el que vi estas primeras acciones que eran... hablábamos bien del Papa, del anterior. Hablábamos bien de Merkel, simplemente porque se había atrevido a tratar a los refugiados como personas. Hablábamos bien de no sé, de gente que tenían el mínimo de moralidad, aunque fueran de las ideas que fueran, pero que tuvieran el mínimo, ¿no? Y este fenómeno ha surgido porque como la ventana de Overton nos lo han llevado ya a unos extremos de inmoralidad loca, ahora resulta que los referentes morales empiezan a ser ya la derecha tradicional, ¿no? Claro, y eso nos está poniendo locos a más de uno, que decimos, espérate, o sea, yo ya no sé dónde agarrarme porque te desconectas 3 días, enchufas la tele y dices, espera, ¿qué ha pasado? Bueno, pero hubo un momento, por ejemplo, que en esto de yo llamo en el libro las facha wars, cuando la ultraderecha conspiranoica nazis del misterio empezaron a atacar a Jiménez Los Santos, que el conflicto... En realidad, pues, en el conflicto aquel, Jiménez Los Santos era el más razonable. Y dices, ¿qué hacemos defendiendo a Jiménez Los Santos? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo podéis llegar a eso? Aunque Jiménez Los Santos no tiene límites, insulta a todo el mundo, pero es que a él le llegaron a acusar de la muerte de uno de sus propios trabajadores, que ya son unos límites de degeneración moral de la hostia, y acabas apoyando a Jiménez Los Santos, que es una locura. ¿Tienes pensado hacer una segunda parte o algo parecido a una segunda parte? Mucha gente me dice, pues ahora tienes muchísimo material para el segundo libro. No es mi intención. No es mi intención hacer la enciclopedia del malismo. La idea del libro era contar un poco cómo hemos llegado a esta situación, de hecho a una situación de hace año y pico, ahora está mucho más arriba,
y por qué sucede y aportar mi punto de vista de cómo han sucedido estas cosas poco a poco. No es mi intención ni tengo interés en dejar constancia de absolutamente todas las evoluciones del malismo en los distintos sectores que han sucedido, con lo que no voy a seguir con este tema, y cuando acabé el libro me quité como un peso de encima, porque los que nos dedicamos a hacer cosas, yo siempre digo que hago cómics y otras cosas, las hago primero porque vivo de ello, luego porque me gusta, pero también por terapia. Entonces, mucho de lo que conté en el libro lo hice porque yo iba apuntando y quería sacármelo de encima. Digo, no ves algo terrible que está sucediendo y dices, por lo menos se lo cuento a los demás, lo comparto y me lo quito de encima. Pero aunque seguiré escribiendo sobre cosas relacionadas sobre comunicación y formas de contar las cosas, no he seguido apuntando, me liberé un poco cuando acabé el libro, no he seguido apuntando barbaridades, con lo que les toca, yo que sé, al que en el futuro escriba la biografía de Trump, sí que tiene ahí un buen currelo. Pues para terminar, y aunque es una pregunta que la has contestado casi expresamente, es la idea con la que me gustaría terminar, que es ¿hasta qué punto después de escribir este libro, Malismo, tú eres más optimista o más pesimista? Aunque me has dicho antes que tú eres más bien optimista. ¿Por qué? Yo creo que es una cosa genética. O sea, yo tengo tendencia al optimismo, igual por una cosa evolutiva de supervivencia, ¿no? Porque si fuera pesimista, pues no podría seguir viviendo. Entonces lo veo muy chungo, pero veo que siempre hay una pequeña esperanza y veo, me gusta entresacar cuando veo algunas percepciones de que esto se está viniendo abajo, porque también una percepción general, ya no solo del malismo, sino de la chaladura, por ejemplo, de Trump, es que podría estar, en realidad, la decadencia de Estados Unidos y del imperio es tal que está en sus últimos estertores. Entonces, cuando un tigre está herido, pues da zarpazos. Pero lo único que está manifestando es que está acabando. Esto es una forma de verlo optimista, ¿no? Pero puede ser que los grandes imperios salvajes y el ultracapitalismo estén acabando y necesitan atacar con todas sus fuerzas, pues porque se les empieza a ver las costuras. Y esa es mi visión muy optimista, obviamente, ¿no? Bueno, yo te la quiero comprar. Ya digo, yo no soy tan optimista, pero quiero agarrarme a algo, así que me voy a agarrar a eso. Pues, Mauro, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tu casa, ver esas ilustraciones que tienes ahí detrás, porque no hemos hablado de ese tema, pero tú básicamente el pan te lo ganas como ilustrador, ¿no? Sí, principalmente sobre ilustrador y dibujantes de historietas, sobre todo, es lo que más hago. Sí, es que no sabía cómo denominarnos a la persona que se dedica a ganarse la vida dibujando, ilustrando. Bueno, dibujante, sería la palabra genérica. En mi tarjeta de visita, como es tan complicado, porque si dices humorista gráfico, ilustrador no entra, si pones ilustrador no sale lo de cómic, pone dibujante, entre otras cosas. Yo tengo un amigo que se autodenominaba ilustrautor. Ilustrautor también, pero... Bueno, pues ese es un tema que da juego y quizá podríamos otro día quedar para hablar de esa otra faceta tuya, porque los que somos multifacéticos pues tenemos muchas caras y muchos perfiles de los que poder hablar. Pues muchas gracias, Mauro, y nos vemos en el futuro. De acuerdo, hasta luego. Nosotros lo dejamos aquí. Muchas gracias por seguir El Disfraz de Polifemo y nos vemos en futuras ediciones. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.